Hola amigos, esto es simplemente una mirada nostálgica a tantos y tantos personajes y tebeos que alegraron nuestra infancia. No esperéis encontrar sesudos artículos sobre estos entrañables cuadernillos que todas las semanas esperábamos ansiosos en los kioscos para ver qué nos deparaban los ingeniosos continuará con lo que los guionistas acababan cada número y que nos llevaban toda la semana debatiendo cómo se iban a resolver aquellas críticas situaciones. Esto es solo nostalgia. Simplemente eso, nostalgia de aquellos tebeos. Si hablamos de tebeos de niñas o de hadas en las décadas del 40, 50 y 60, enseguida se nos viene un nombre a la mente: Azucena. Claro que hubo otras colecciones, Tres hadas, Cuentos de hadas, Golondrina, etc. Pero el título que se asocia rápidamente es ese, Azucena. Se publicó por Editorial Toray de manera continuada del año 1946 a 1971 y constó de 1215 números, más 20 extraordinarios y un sinfín de números variados, algunos reediciones de los originales y en algunos casos la misma historia con otro ilustrador, un verdadero caos absoluto para ordenar hoy día la colección. Esta empezó sin un nombre definido. La editorial los llamaba Cuentos de hadas, pero rápidamente empezó a llamarse Azucena y apareció el famoso logotipo de un círculo con un hada dentro. Los primeros relatos eran bastante candorosos, luego fueron derivando hasta historias un poco dulzonas de hadas, príncipes y princesas, relatos con unos dibujos deliciosos para la vista y que fueron parte muy importante del éxito de la serie. Una constante al principio era que prácticamente todas las historias de princesas terminaban en boda. Hay quien asegura que el dicho de estar una chica esperando a que apareciese su príncipe tiene que ver con esta colección, verdadera adoctrinadora del comportamiento de las chicas de aquella época. Poco a poco y con el paso de los años, la serie fue tomando otros derroteros. Empezaron a aparecer chicas estudiantes, chicas trabajadoras, llegó la generación Yeye y las chicas de las historietas vestían minifalda, algo impensable al principio de la serie. La ilustradora Rosa Galcerán fue el alma de esta colección, hasta el punto de que es imposible no asociar sus dibujos con los de estos cuadernillos, y eso aunque luego entraron en ella otras grandes ilustradoras que dejaron su sello, María Pascual y Carmen Barberá sobre todo. Aparte de la historia que recogía cada cuaderno, luego se publicaron fragmentadas a razón de una página en la contraportada en cada número. Eran historias más extensas que al principio de la serie versaban sobre vidas de santas. El primero fue el milagro de Fátima. Luego vendría Santa Bernardita, Santa Isabel de Hungría, Santa Lucía, Santa Gema y Santa Joaquina de Beltruna, después de un paréntesis con las historias cómicas de Polito y Encarnita o las aventuras de Susi, llegaron Fabiola, Cleopatra, Madame Curie y otras muchas. Con el tiempo llegarían las páginas de consejos sentimentales para niñas, páginas de contacto, etcétera, etcétera, y una página antecedente de nuestro Facebook de hoy en día donde las niñas mandaban sus fotos y pedían correspondencia. Hay que señalar que Azucena llegó en los años 50 a tener una tirada de 600.000 ejemplares semanales. Era una revista que no faltaba en cada casa y era casi de obligado cumplimiento su lectura. El ejemplo de Rosa Galcerán cundió y a su sombra surgieron multitud de ilustradoras que colaboraron asiduamente en revistas como Hadas, Tres hadas, Mari Noticia, Chicas. Hasta la aparición de esta colección, el tebeo había sido patrimonio de hombres. La mujer estaba marginada a trabajar en casa y cuidar del marido de los hijos, y por tanto en los tebeos editados entonces el hombre era el protagonista absoluto y la mujer un adorno necesario. Pero para entonces debió haber algún editor avispado que entendió que las historias para las niñas y chicas estarían mejor contadas desde una óptica femenina, y ahí surge Rosa, que con gran determinación le dio el impulso que necesitaba a Azucena, y lo demás ya es historia. Las ilustradoras empezaron de forma tímida, fueron cogiendo fuerza, y llegó un momento en que eran imprescindibles y hacían estos tebeos mucho mejor que cualquier hombre. El 2 de julio de 1971 se publica el último ejemplar, con un texto dirigido a las lectoras que finalizaba así: Solo nos resta desear que si Azucena os ha dejado un buen sabor en vuestra juventud, que esto perdure a lo largo de toda vuestra vida y os ayude en lo posible a alcanzar un día eso llamado felicidad.
Pero para entonces Azucena había perdido no solo su cabecera, sino su encanto, o posiblemente es que las niñas de los años 70 ya no eran las niñas de los años 50. Y los niños también, claro, porque esta era una colección que muchos chavales leían con la coartada de que tenían los ejemplares en casa porque eran de sus hermanas. Según algunos expertos, en los años 60 el 70% de las novedades que llegaban a los kioscos eran tebeos para niñas, que además contaron con mucha más aceptación en el extranjero que los tebeos editados para niños.